Y riesgos del periodismo. Nuestros invitados: Miguel Crespo, analista político, colaborador de Contextos. Miguel, buenos días, gracias por acompañarnos. Y Arturo Aguilar, periodista, reportero de La Fuente Policíaca. Arturo, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy amables, muchas gracias, buenos días. Y la pregunta de hoy: ¿cuál considera que es el principal riesgo que enfrenta el periodismo? Las opciones que le ofrecemos en nuestro Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM: la inseguridad, la autocensura, la falta de ética, la falta de capacidad y preparación. ¿Tiene usted otra opción? Compártala. 711-0260, WhatsApp 8717-361799, correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Ya estamos en redes sociales como Noticieros GREM. Y si quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa, estamos como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Y si les parece bien a nuestros invitados, empecemos con la pregunta de hoy, desde su visión, desde su punto de vista. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales riesgos que enfrenta el periodismo? No podemos hablar de uno, tal vez haya uno que sea que trascienda más que los demás, pero son varios los riesgos que enfrenta el periodismo. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían, Miguel? ¿Qué tal? Bueno, la respuesta no es fácil porque tendría uno que distinguir de riesgos a riesgos. Por supuesto que aquellos que implican la vida, la integridad física de las personas tendrían que como que ubicarse en primer sitio, ¿no? La gente que está haciendo periodismo policíaco tiene buen rato estando hasta el frente de todos los demás riesgos posibles, ¿no? Aquí en La Laguna hemos sido testigos de distintos hechos que van directamente contra esa función de la información, y sería como muy pretencioso que quienes hacemos otro tipo de comunicación nos quisiéramos poner ahí en la fila de adelante con todos, ¿no? Me parece que es muy importante, cuando estamos hablando de riesgos y de amenazas contra el sentido de una profesión, no hagamos esas gradaciones y no digamos que la mayor responsabilidad social tiene que ver con cuidar o con proteger la actividad del periodista de las notas rojas, la nota policíaca. Digamos que en términos del riesgo físico, pues la respuesta está como muy clara. ¿Cuál es el principal riesgo? Hay otro tipo de riesgos de naturalezas más complejas, también más abstractas, que tendrían que preocuparnos más, porque en la medida en que crecen, colocan a estos que están adelante en una posición todavía más vulnerable. Digamos que en la medida en que el globo se infla, pues los que están hacia la superficie del globo quedan más expuestos. Yo diría, para no prolongar mucho, que estamos en medio de una situación de crisis cultural en donde la verdad está perdiendo su sitio, y entonces es este tema de la posverdad, yo diría que está en el corazón de todos los demás riesgos que está empujando fuertemente a una profesión que, en lugar de ser protegida, pues va quedando en una situación más vulnerable. Sí, porque tenemos esto que tú mencionas, pero y aparte lo que comentábamos de la autocensura, la falta de ética, la falta de capacidad. Bueno, también otro de los riesgos es el que pues ya prácticamente cualquier cibernauta se siente reportero, se siente periodista y emite noticias o emite rumores o emite borregos que no necesariamente son una información que esté fundamentada. Claro, pero, o sea, para no salirnos del asunto de lo policíaco, simplemente recordar cuántos reclamos airados había a través de los foros de participación en el ciberespacio o en las redes sociales contra determinados medios por no informar de hechos que en realidad no pasaron, que eran rumores, que eran situaciones inventadas, pero que la gente asume como verdaderas, y entonces le dice al periodista o al medio: ¿por qué no me estás informando de esto? Pues no te estamos informando de esto porque no ocurrió.
Pero Claro. entonces, ¿no será que las condiciones del ejercicio del periodismo de manera particular han cambiado de manera drástica y que no estamos tampoco preparados para esos cambios y para contrarrestar lo que significa que alguien, en uso también de su libertad de expresión, e independientemente que sea cierto o no cierto lo que esté publicando, lo publique? Sí, claro. A mí me parece que el escenario cultural completo está cambiando y que eso mueve un montón de cosas que además, por obvias razones, las instituciones y las organizaciones no están necesariamente preparadas para atender, porque la idea de institucionalizar es contraria a la idea de reformar, ¿no? La idea de institucional pretende, tiene una gran intención de generar estándares, de generar Ajá. cosas que se pueden replicar y se pueden repetir contra un mundo que te está pidiendo cambia. Pero es que eso también hay una necesidad de lo alternativo. O sea, porque la estructura de los medios había sido cooptada prácticamente, y estoy hablando de los grandes medios, ¿sí? Para que nos entendamos, cooptada por el poder. Y entonces de pronto tienes tú otras alternativas donde nadie te dice qué, ni nadie te reclama por lo que dices, donde te escondes, inclusive en cuentas falsas, en anonimatos y demás. Y entonces, bueno, pues esto es como, perdón lo que voy a decir, pero se me antoja que la figura puede ser muy aproximada a lo que me imagino. Es como vomitar, ¿no? Como vaciarse, como no tener absolutamente ningún filtro. Es por eso uso la figura del vómito, porque no lo puedes frenar. O sea, sale. Y esto ha hecho que haya un montón de entropía, mucho ruido, no nada más en el ciberespacio, sino luego eso se refleja también en los medios tradicionales. Y entonces la pregunta obligada sería, ¿perdimos el control? Sí, yo pensaría, si uno más o menos revisa la historia, los grandes temas, los grandes cambios, las grandes transformaciones pasan como una especie de péndulo, ¿no? O sea, viajan hacia un sentido, luego se advierten ciertos riesgos, se regresa. Y ahorita el problema es que como estamos en medio del péndulo, en pleno movimiento, no sabemos realmente hasta dónde va a topar esto. Estamos imaginándonos que en algún momento las cosas se van a reacomodar y va a volver a establecerse un cierto orden que seguramente no será el que estamos abandonando, pero será un cierto orden. Pero en el Inter hay demasiado ruido, demasiado desorden, que termina por poner, como pasa siempre en estos procesos, en mayor vulnerabilidad a los que ya de por sí eran vulnerables. Porque hay gente en todos estos procesos, y por ejemplo hablando de los grandes medios, los dueños de los grandes medios de comunicación, pues ellos seguirán tranquilos, estarán pensando que sus fuentes de ingresos ahora tendrán que provenir de otros lados diferentes. Pero en realidad riesgo, lo que se dice riesgo, pues no lo tienen, como por ejemplo aquellos trabajadores del periodismo que tienen necesidad de estar con ellos y que son los que quedan en una posición bastante más vulnerable, ¿no? Bastante. Son las 9:17. Vamos a hacer una breve pausa. Le recordamos la pregunta: ¿cuál considera que es el principal riesgo que enfrenta el periodismo? Siga con nosotros. Contextos.
Estamos en la mesa de análisis, libertad de expresión y riesgos del periodismo. Tenemos ya comentarios del auditorio. Francisco Rodríguez dice: se necesita una licencia o preparación para ser periodista, porque hay unas radiodifusoras como la del municipio donde cualquier persona se pone a decir una sarta de barbaridades y lo único que hacen es confundir a la gente. ¿Hay algo que lo regule? Felicidades por su programa, los escucho todos los días. Francisco, antes había un examen bastante difícil, le digo porque a mí todavía me tocó presentarlo. Un examen de conocimientos, un examen de radio y televisión, un examen de cabina y un examen de pronunciación. De la Ley General de Radio y Televisión. De la Ley General de Radio y Televisión y de pronunciación de idiomas. Y le ponían una serie de palabras en inglés, francés, italiano, alemán y tenía que pronunciarlas. No tenía que saber el idioma, obviamente, pero tenía que saber la pronunciación. Y bueno, de los que íbamos, vamos a hablar de aproximadamente 40, 50, ¿sí? Únicamente pasábamos el 10% y los demás tenían que volver y volver y volver hasta que lo pasaran. Había 3 oportunidades. Si la tercera la fallaba, ya olvídese de poder obtener su licencia de locutor, que era para obtener licencia de locutor A y B, exactamente, sí. Ahora ya no. Sí, y curiosamente a mí me tocó yo fui de la última generación que presentó examen. No, perdóname. ¿Sí? No, sí. No, a mí también me tocó presentar examen. Pues presentamos por las mismas fechas, en el mismo año. Estaba Carlos Salinas de Gortari, ¿no? No, yo lo presenté como 3 años después que tú. No. Porque cuando... No, esto de la no licencia es reciente. No es de hace mucho. Porque a mí me tocó trabajar mucho tiempo en radio, precisamente, y no había la posibilidad de conseguir una plaza si no había eso. Pero nos estamos desviando. Sí, es lo de menos sí. Eso. Lo importante es que ya no se necesita, ya no tiene usted que hacer esos exámenes. Y bueno, también Jorge Fernando Canale Fernández, en cuanto al cual considera que es el principal riesgo que enfrenta el periodismo, dice la falta de ética. Y estamos esperando su respuesta. Arturo Aguilar, periodista, reportero de La Fuente Policíaca, según tu experiencia, ¿cuáles son los riesgos que has enfrentado? Bueno, desde mi punto de vista, obviamente, tal vez la audiencia no concuerde conmigo, no esté de acuerdo en lo que yo opine, lo que yo comente, pero creo que son varios los factores que influyen. Desde mi punto de vista hablaríamos de, bueno, pues ahora sí que de la autocensura, porque uno mismo como reportero, dice uno, bueno, yo soy reportero de La Fuente Policíaca, yo mismo voy a procurar mi texto de manera que no afecte intereses. ¿Por qué hace uno eso? Por las cuestiones que se presentaron recientemente, y recientemente estamos hablando de algunos años, muchas personas nos vimos obligados a autocensurarnos, propiamente no autocensura, sino a reducir nuestro riesgo en cuanto al texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro texto implicaba causar ciertos malestares de grupos de personas que se dedicaban a actividades ilícitas o que se dedican a actividades ilícitas. Entonces había cierto riesgo, hay cierto riesgo, el riesgo no ha terminado, esa actividad ilícita permanece y, bueno, más bien dicho, nunca se va a terminar, en fin, pero creo que conlleva varias situaciones. No concuerdo en la falta de ética, porque los que estamos en este medio, en este ambiente, en la cuestión de informar, pues tenemos un compromiso muy serio con la sociedad. Nos debemos a la sociedad propiamente dicho. Enfrentamos, pues ahora sí que complicaciones, digámoslo de esa manera, con las mismas autoridades. Las autoridades en ocasiones nos bloquean, nos niegan la información, incluso nos mienten sobre la información, por un lado. Por el otro lado, en el lugar de los hechos, en el campo donde se está llevando a cabo el recabar nuestra información, se dan situaciones que pudieran haber riesgo físico en este caso para el reportero. Pero también hace unos momentos comentaban sobre las redes sociales, sobre el ciberespacio. Bueno, el ciberespacio en efecto es utilizado en muchas ocasiones como para decir lo que no puede un medio decir. O sea, un medio impreso,
una radiodifusora no puede externar ciertos comentarios y esas personas que utilizan el ciberespacio lo hacen pero sin ninguna responsabilidad, incluso no hay ninguna trascendencia en cuanto a una cuestión meramente legal para ellos. Para una empresa en sí fundada, bueno, pues ahí sí no tenemos escapatoria. Si algún reportero comete un error en cualquier medio, bueno, la autoridad correspondiente en un momento dado lo puede llamar a cuentas. Y en el ciberespacio, no, pues en el ciberespacio lo comentaba la compañera Marcela, lo comentaba en el sentido de que, bueno, en ocasiones son muy ofensivos incluso ese tipo de comentarios y lo hacen de forma anónima. Entonces, ¿contra quién se va a proceder? Que la policía cibernética, que esto y que aquello, bueno, pues ya es una cuestión de que en su momento estará ella llevando a cabo las actuaciones que correspondan. Pero retomando el punto, les digo, influyen varias situaciones. La principal, a mí me gusta que sea la autocensura, ¿verdad? Pero la autocensura derivada ¿de qué? De los riesgos, precisamente. Por la propia seguridad. Exacto, de los riesgos por la seguridad, del poco acceso contra las autoridades o de la mala respuesta Arturo, por parte de las autoridades. Hay un antes y un después. La situación en La Laguna empezó a hacerse crítica a partir del 2007 y duró hasta el 2013 aproximadamente en su punto más crítico, más peligroso, más riesgoso. Tú tienes ya muchos años como reportero de La Fuente Policíaca. Hay un antes y un después, es decir, cómo se manejaba la información policíaca antes de 2007, cómo se empezó a manejar en todos esos años, los más fuertes, digamos, del 2009 al 2013, y a cómo se maneja ahora. Bueno, en efecto, sí hay un antes, un después y una actualidad, ¿verdad? O sea, el presente. Bueno, el antes... Estaríamos hablando ya del 2007, ya por el mes de abril, más o menos, fue cuando se empezó a generar esta situación violenta que, bueno, lamentablemente, pues nos causó mucho escozor, muchas situaciones fatales, que es precisamente sobre todo la fatalidad que acompañó todos esos años, y digo todos esos años porque fueron varios años. Sí. Estaríamos hablando desde mediados del 2007 hasta el 2013, principios del 2013. Bien, en efecto, antes de eso, el reportero que cubría la nota roja era más agudo, profundizaba más en cuanto a la información. El hecho se da en este momento, el hecho que haya sido suicidio, muerte accidental, muerte por violencia, en fin, se da el hecho, el reportero trabaja el hecho y a los pocos momentos ya está el reportero tratando de hacer un hecho, pues ahora sí que cubrirlo todo. En aquel entonces, estamos hablando ya de por el 2007, principios del 2007 o anterior, y teníamos la facilidad, el contacto o el trato con las autoridades policíacas, los comandantes, los jefes de grupo policíaco, que bueno, sí había cierta respuesta en aquellos tiempos. Cuando se genera esta situación de violencia, por el mes de abril, les comento, desde mi punto de vista, por el mes de abril, por ahí más o menos, se empiezan a ver situaciones incómodas para los reporteros. Incómodas, ¿por qué? Pues que mensajitos, a veces incluso transmitidos por gente que lo conocía o que lo conoce a uno. Oye, pues fíjate que dicen que esto, que aquello. Entonces empezaba uno a tejer, pues ahora sí que a tejer fino nada más la información. Decía uno, bueno, si opino de esta manera en mi nota, si manejo mi nota de esta manera, puede causar malestar en estas personas. Pero luego después, ese malestar venía de otras personas. O sea, ya no hallaba uno, pues ahora sí que por qué lado manejar la información. Llega el momento en que dice uno, bueno, vamos a reducir los riesgos, informativamente hablando, vamos a reducir los riesgos, vamos a dar nada más el hecho. Pero era a criterio personal. A criterio primero del reportero, pero luego ya influye la empresa en sí te dice, ¿sabes qué? Nada más lo que diga la autoridad.
¿Por qué? Porque ya el riesgo ya no era nada más para el reportero, el riesgo ya empezó a llegar a las empresas, a los directivos, meramente hablando. Entonces ya dice el directivo, oye, no, pues parece que sí es serio esto, no podemos arriesgar al reportero, a la empresa en sí, a los directivos, a los funcionarios de la empresa, no podemos arriesgarnos incluso todos. A los mismos trabajadores, como se dio en el siglo de Torreón, que ni siquiera eran reporteros, eran de talleres, eran de otras áreas y que fueron levantados. En ese sentido también influía el hecho de el que te exigieran a ti dar una determinada información de alguno de los grupos delincuenciales y las amenazas si no lo hacías. Y estabas entre dos fuegos, porque tenías un grupo de un lado y otro grupo de otro. Sí, eso precisamente deriva de lo que comentaba yo, que no sabía uno a qué personas podía uno afectar en cuanto a la información que estaba uno manejando. Y en efecto, se empezaron ahora sí que a recibir instrucciones de cómo querían que manejáramos nuestra información. Y fue lo que derivó en que los directivos de las empresas informativas, obviamente, le dijeran al reportero, oye, nada más la cuestión oficial, lo que te diga la autoridad, obviamente la correspondiente, porque hay muchas autoridades y cualquier autoridad puede opinar, pero aquí la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía, cuando estuviéramos hablando de delitos de homicidios dolosos, le llaman las autoridades, bueno, ahí ya es cuando nos dice la empresa, el directivo, nos dice, no, lo que diga la autoridad nada más, el hecho. Quiero preguntarles una cosa. ¿Guardar silencio es mentir? Ya que estamos revisando el tema de la libertad de expresión. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que no. Me parece ¿No? que Aunque tú sabes que sabes. Aunque sabes que es claro, pero el problema es que hay una responsabilidad en el decir, y entonces a veces la responsabilidad en el decir te conduce a guardar silencio, a no decir. Y esa responsabilidad no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con otros a quienes tu decir puede afectar. A mí me parece que... Incluyendo tu familia. Sí, bueno, tú evidentemente tienes un círculo próximo de gente que te importa, pero incluso suscitar problemas sociales porque no tuviste la virtud de saber guardar silencio, me parece que es importante entender, ¿no? No se miente porque mentir implica decir algo que es falso. Bien, vamos a hacer una breve pausa, continuamos con este interesante tema. Es que no. Contextos. El programa líder en la
Más participación del auditorio. Jorge Arturo Martínez se comunica y dice lo siguiente: para mí el principal riesgo es el hecho de no hay ni a quién creerle. Yo escucho Grem, me encanta la forma como dan las noticias y cómo analizan los temas. Sin embargo, también he escuchado otros medios donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, y como la chimoltrufia, no hay ni a quién creerle. Me gustaría que hablaran precisamente si eso es falta de ética, el hecho de no decir las notas tal cual son o cuando se quiere manipular una determinada información. Miguel, falta de ética. Ok, aquí voy al asunto de la posverdad. El problema con la posverdad es que se vuelve verdadero lo que yo creo que es verdadero, lo que a mí me late que es, lo que a mí me conviene que sea. Y deja de buscarse, sí, o que no sea, deja de apelarse a la evidencia, al hecho constatable y verificable como muestra de que eso realmente está ocurriendo o no ocurrió. Entonces, lo vemos ahora en donde hay mucha emotividad política, es decir, en donde la mayor parte de la gente asume su filia o su fobia por López Obrador como regla para medir lo que es verdadero o no es verdadero. Entonces, si lo que se está diciendo conecta con mi emoción hacia López Obrador, entonces resulta que es verdadero. Y si no conecta con mi emoción hacia López Obrador, entonces resulta que es falso. Y el problema es que entonces eso se vincula con el comportamiento ético del periodista. Es decir, si lo que yo estoy diciendo ahorita a los que están a favor o en contra les gusta y les conviene, se vuelve verdadero o falso. Entonces, si se vuelve falso o se vuelve verdadero sin que yo presente pruebas, eso atenta contra mi ética. Cuando mi ética es, voy a decir lo que es constatable, lo que se puede verificar, lo que está respaldado por hechos, más allá de si les gusta o no les gusta, de si les conviene o no les conviene. Esta semana, Verificando MX hacía un excelente ejercicio de los dichos de López Obrador durante enero, respaldando con evidencia, diciendo esto es verdad, esto es engañoso, esto es falso. Uh-huh. Tratando por igual, ¿no? Lo que es verdadero, lo que no es, punto. O lo que hace Animal Político con el sabueso, ¿verdad? Sí, que viene de este chequeo del decir contra lo que es verificable. Pero entonces, más allá de lo que tú escribas como periodista, y estamos dejando de lado las columnas de opinión y todo esto, porque los editoriales, porque ahí entramos a otro terreno. Vamos meramente a la información. Está sujeto a que el receptor de eso que tú estás generando quiera creer. Claro, y eso dificulta enormemente la tarea del periodista. Decía yo, porque verdaderamente sucedió en los tiempos de la violencia. Yo estaba de coordinador de información aquí en Noticieros, porque a mí me tocaba recibir los reclamos de la gente diciendo no reportaron este hecho. Y no lo habíamos reportado porque no había pasado. O sea, porque se había empezado a correr el rumor, de repente todo mundo había escuchado algo. A veces era un carro con el escape tapado que iba tronando, y ya eso eran balazos. Y no había hecho, es decir, no había ninguna evidencia de que había ocurrido algo. Pero para la gente quedabas como un mentiroso porque no habías dicho lo que Pero sí había un control de información. La verdad es que porque había que controlar los daños que se suscitaba precisamente cuando... Evidentemente, no, porque la ética no se reduce a una sola virtud. Es decir, la ética la compone un núcleo de virtudes. Y entre esas virtudes está la de la prudencia. Claro. Uno tiene que ser muy prudente con lo que está informando. Yo creo que es una virtud central en el periodismo, o la virtud de la justicia. Uno tiene que ser
muy justo con lo que Sí. está comunicando. Aparte, no solamente lo que dices, sino cómo lo Exactamente. dices. O sea, Sí, sí, cómo encabezas las notas, cómo realmente le das sustento a la información, cómo haces la narrativa, porque luego parecían historias de terror las que se contaban. Claro. Cuando la verdad es que había que ser muy objetivos. Pasó esto, las consecuencias son estas, y lo que viene es esto. O sea, con mucha claridad. Déjenme compartirles esto que nos están escribiendo desde el WhatsApp de Noticieros GREM, 8717361799. Muy buenos días, equipo GREM. ¿Cómo se considera a Julian Assange? ¿Héroe o traidor? ¿Cómo compagina la libertad de expresión y el derecho a la información contra secretos u ocultamiento de información a la ciudadanía bajo el argumento de secreto de Estado? Este es un tema que merecería una reflexión de todo un programa, porque igual que se han fortalecido algunas instituciones donde se supone que tenemos derecho a la información y la defienden, el ICAI en el caso de Coahuila, el Instituto Nacional de Acceso a la Información en el caso de la Federación, de todos modos aunque tú solicites la información, no porque la solicites te va a ser dada, sino dependiendo de cuáles archivos están cerrados. Hay que recordar el tema de la megadeuda, que por cierto tuvo ya una transformación recién, precisamente instancias de todo lo que se estuvo abogando para que se abriera la información, y los gobiernos abiertos y el Big Data, y esto, bueno, pues es lo de hoy. Es una verdad irrefutable del comercio de la pluma, de favorecer a políticos con comentarios u opiniones de periodistas de cierto prestigio mediante el pago de este servicio. Cuando no cumplen con ese acuerdo, se exponen los periodistas a que los ataquen en su persona. Francisco Mendoza. Y yo le diría algo que traigo en la punta de la lengua todos los días: el que acusa está obligado a probar. Buenos días y feliz fin de semana para todos. El principal peligro que enfrentan los verdaderos periodistas son todos los que aquejan en nuestro país, empezando con la autocensura por parte de los 3 niveles de gobierno. Saludos cordiales desde Jesús Gómez y felicita por motivo del Día de la Libertad de Expresión. Aquí a mí me parece algo bien importante decir en esto que está diciendo Marci. Hay una narrativa. El gobierno federal actual vive de una narrativa. Esa narrativa plantea una gesta, una lucha contra un gran mal que se llama, tiene muchos nombres, pero vamos a ponerle mafia del poder. El problema de esa narrativa es que coloca a quienes aportan hechos o datos o información que contribuye a la narrativa como buenos, y a quienes aportan hechos o datos que contradicen la narrativa como malos. Está la prensa buena y la prensa mala. La prensa buena es la que le contribuye, la que le apuesta a la narrativa. La prensa mala es la que no. Y eso es sumamente riesgoso en el escenario de lo que estamos viviendo, precisamente porque hay gente muy convencida de que el rubro publicidad oficial significa chayote. Y se debería hacer obligación del presidente aclarar que el rubro publicidad oficial no es sinónimo de chayote. Yo les diría que el chayote generalmente ni siquiera se registra en las cuentas oficiales, que la mayor parte del chayote corre de manera oscura, negra, de una forma diferente, porque tampoco a la autoridad le interesa registrar que pagó tanto a tal medio, porque no es conveniente el chayote para ninguna de las dos partes. Entonces, es bien importante, porque además muy pronto, más pronto que tarde, este gobierno que sataniza el rubro publicidad oficial va a tener que publicar sus propias cuentas en donde va a estar el rubro publicidad oficial. Y entonces, ¿qué va a decir este gobierno cuando en su cuenta pública venga el rubro publicidad oficial y haya claramente dinero que se destinó a ciertos medios? ¿Cómo va a explicar ahora que no es cierto que era chayote? Pero es que, como tú lo dices, el chayote no está documentado, no hay un recibo de honorarios que dé el reportero al político. Son dos nóminas muy diferentes. O sea, lo que es la publicidad oficial es el dinero que una instancia gubernamental aporta al medio
por boletines, por publicidad, por propaganda, por promociones, etcétera, ¿sí? Pero lo que te va a dar por debajo del agua al reportero o lo que le va a dar incluso al director del medio, que es aparte de lo que es la nómina, eso no está contabilizado. Entonces, por lo tanto, pues ahora sí que si no hay dónde seguirle la huella, pues va a ser muy difícil sacarlo a flote, ¿no? Es lo que pasó precisamente con Enrique Peña Nieto. Y este 400% que se gastó de más en publicidad oficial, porque aparte, Mexicanos contra la Corrupción dijo, ese es el dinero oficial. Claro. Es decir, lo que se le dio a Televisa, TV Azteca, al Universal, a todos los medios de comunicación. Pero no está contabilizado la lana que les dio a columnistas, a reporteros, a los que cubrían la fuente, porque eso no hay manera de seguirle la huella a ese dinero. Claro, el dinero de publicidad oficial es auditable. Es decir, que hay una factura, esa factura dice qué servicios exactamente se prestaron y entonces cualquier ciudadano puede solicitar esas facturas y cualquier ciudadano puede entonces hacer el ejercicio para ver que los productos que se determinaron en ese pago existen o no existen. Y entonces ahí habría un problema. O sea, si Televisa o el medio que sea recibió una cierta cantidad de dinero por unos ciertos productos y esos productos no existen, ahí sí hay corrupción y eso se tiene que castigar. Pero si existen los productos, como pasa con el caso específico de Ricardo Rocha, en donde dice: mi empresa efectivamente recibió dinero por realizar esta cantidad de videos y ahí están los videos, pues entonces, caray, no, el problema es que los gobiernos no tienen sus propios mecanismos, ni tienen por qué tener sus propios mecanismos de producción de contenidos o de medios para realizar su material. Cuando un gobernador va a presentar su informe de gobierno, a alguien se lo manda a hacer, y ese a alguien se lo manda a hacer queda como rubro de publicidad oficial. Publicidad oficial no es igual a chayote, y mientras no se haga esa distinción estamos metidos en un grave problema. Totalmente. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia. Sabemos que tienes un compromiso ahorita a las 10. Agradecemos tu presencia aquí. Al contrario, muchas gracias. Y continuamos con Arturo Aguilar, periodista, reportero de La Fuente Policíaca. En tu primera intervención, Arturo, hablabas de la falta de ética. Es decir, que no era uno de los riesgos que enfrenta el periodismo la falta de ética. En ese sentido, y hablando precisamente de lo del Chayo, que no es la publicidad oficial, hay quienes justifican el hecho del dinero que sale de las arcas públicas, ya no a los grandes directivos, ya no a los columnistas o a los editorialistas o a los que tienen peso, digamos, en el mundo de la información y en el mundo de la opinión, sino directamente a lo que son los reporteros. Y hay quien lo justifica, y hay quienes, porque yo he escuchado comentarios de reporteros que dicen: oye, pero es que si el medio en el que tú trabajas te paga una miseria, te paga 1 o 2 salarios mínimos y te dicen: y afanares lo que pudieres. O sea, esto es lo que yo te voy a dar a ti, pero pues ya si tú puedes sacar de tu fuente, o el hecho de que puedas contratar gacetillas o contratar alguna determinada información y esa lana es tuya, todo eso, ¿entraría dentro del marco de la falta de ética o es una práctica común y recurrente que no puede considerarse como condenable? Bueno, en cuanto a lo de la falta de ética, vamos entendiéndola. La falta de ética sería no cumplir con la obligación que tiene aquel reportero de informar de un hecho del que está dando fe, digámoslo de esa manera, que el hecho en efecto ocurrió, que hay sustentabilidad tanto del hecho como por parte de la autoridad. En fin, ahí la falta de ética sería en el momento de desvirtuar la información. Pero ¿por qué va un reportero a desvirtuar la información? Pues pudiera ser como tú lo mencionas, el caso del chayote, el caso de una regalía, pues ahora sí que fuera de toda relación con la información de la empresa en sí. Porque en este caso se sabe de situaciones
de medios de comunicación impresos, por ejemplo, que van con un alcalde y le dicen, mira, tengo esta información que es de una investigación periodística bien fundamentada, donde se dan a conocer actos de corrupción de una determinada administración, ¿sí? Y el medio le dice, te cuesta tanto que no la publique, ¿sí? Entonces, si quieres que no se publique, me vas a dar tanto. Eso es evidentemente una total y absoluta falta de ética. Y el hecho de que también en un momento dado un político o un funcionario te diga, oye, pasa esta nota mía, da esta información o cállate esta información, no la digas, ¿sí? Y ahí te va una lana. Sí, en efecto, esa sí es una total falta de ética, Juan, precisamente el hecho de que se trate de negociar, digámoslo de esa manera, con la información. Pero ahora, vamos directamente al reportero. No por el hecho de que yo sea reportero no quiere decir que no pueda caer o que no caiga en una situación como esas. No, pero el reportero, yo como reportero, tengo la información, se la paso a mi jefe inmediato, ya sea la redacción o el directivo, le digo, hay esta información. ¿Pasa o no pasa? Dice el directivo. No es una decisión del reportero en sí. Ya es del jefe de información. Exactamente. El reportero puede caer en un error de esa naturaleza, pero no se puede llevar a cabo sin la autorización del jefe. Pero los usos y costumbres han cambiado, y han cambiado por las redes sociales. O sea, ya esta posibilidad de la negociación entre el directivo y tal se reduce porque esa información tarde o temprano va a llegar a redes. Entonces, ya hay otro tipo de arreglos, por así decirlo, y lo voy a entrecomillar, entre los medios y la información que luego está ahí. Y desgraciadamente está al alcance de todo, y digo desgraciadamente porque se publica lo cierto y lo que no es cierto también. Muy bien, Arturo Aguilar, periodista, reportero de La Fuente Policíaca, agradecemos tu presencia en esta mesa de análisis. El agradecido soy yo y al pendiente y sus órdenes. Gracias, nos vamos.